Viola la razón misma de su existencia. Buenas tardes, docente Fabiola Salomé Carrillo Lozada, compañeros y público en general. Me presento, soy Edwin Javier Castro Inga y el día de hoy mis compañeros, incluyéndome a mí, hablaremos acerca de la reforma agraria. Por ende, doy paso a lo siguiente. La reforma agraria implementada por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en el Perú en 1969 ha sido una de las transformaciones estructurales más debatidas de la historia republicana en el Perú. Este proceso, impulsado bajo el liderazgo de Juan Velasco Alvarado, surgió en un contexto de profundas tensiones sociales, económicas y políticas que exigían cambios urgentes en la estructura agraria del país. Por lo siguiente, doy la pregunta controversial. ¿Fue la reforma agraria en 1969 una verdadera solución para acabar con la injusticia que sufrían los campesinos en el Perú, o una imposición política que terminó debilitando aún más el país? Desde mi punto de vista y crítica con mis compañeros, sostenemos que dicha reforma no constituyó una solución efectiva, sino más bien perjudicó algo en el ámbito económico, social y político. Como señala Antonio Zapata 2009, aunque se rompieron las ataduras serviciales del campesino, las propuestas productivas fueron utópicas y sin mayor sentido, lo que modelo cooperativo sin una base sólida de autogestión y la política de control de precios agravaron más la situación en el campo peruano, según Contreras y Soluja 2016. En consecuencia de esto, terminó siendo un experimento fallido, marcado más por intereses políticos que por visión técnica. En primer lugar, la reforma agraria implementada por el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada tuvo un impacto ambivalente en la economía peruana de la época. Por un lado, si bien buscó modernizar el campo mediante la eliminación del latifundio oligárquico y la creación de cooperativas agrarias como son el CAC y el SAIS, los resultados económicos fueron contradictorios. Aunque la propiedad colectiva pretendía mejorar lo que es la productividad, la realidad fue que el sector agrícola experimentó un retroceso. La producción de alimentos disminuyó y la rentabilidad agraria se estancó, tal como señala Antonio Zapata. Además, la parcelación posterior de las tierras en cooperativas eliminó las economías de escala, agravando la crisis productiva. Por otro lado, en el ámbito macroeconómico, el déficit fiscal se incrementó drásticamente, pasando del menos 0,5 del PBI en 1968 al menos 12,3 en 1977, tal como muestra el gráfico del Instituto Peruano de la Economía, reflejando la insostenibilidad del modelo estatista. La tabla de Fitzgerald en 1976 muestra que tras la reforma, la participación del Estado en el sector moderno creció del 11 al 26%, mientras que el capital privado y el extranjero se redujo, lo que limitó la eficiencia y el dinamismo económico. En segundo lugar, la reforma agraria en el aspecto social no logró una justicia social duradera, especialmente para los terratenientes, debido a que sus tierras que ellos habían obtenido con su propio esfuerzo habían sido tomadas por el gobierno para dárselas ellos a los campesinos, para que ellos tengan el control de esas tierras, pero hicieron una gestión ineficiente, debido a que ellos no habían tenido acceso a una educación básica o una educación completa, y así no pudieron obtener los conocimientos requeridos para tal manejo. Además, el modelo fue impuesto sin una participación real de los campesinos, tratándolos así como unos beneficiarios pasivos y generando una nueva dependencia ahora del Estado. Por otro lado, la reforma priorizó objetivos políticos e ideológicos por encima de los criterios prácticos y sociales, forzando así a muchas comunidades a adoptar esquemas ajenos a su realidad. Como resultado de todo esto, según Kay en 1998, no se creó una clase campesina empoderada, sino estructuras dependientes del Estado con poca autonomía. En segundo lugar, la reforma agraria en el aspecto. La reforma agraria, desde lo político, generó un Estado centralizado y burocrático con las consecuencias negativas. Al expropiar tierras, el gobierno tomó un control monopólico sobre la producción y distribución agrícola, creando dependencia política en los campesinos.
quienes se convirtieron en una base de apoyo captiva. Además, se creó una enorme burocracia lenta, corrupta y sin capacidad técnica, que tomaba decisiones centralizadas sin considerar las particularidades regionales. Aunque buscaba eliminar la violencia estructural, la reforma agraria no la sustituyó por sistemas representativos. Las organizaciones campesinas se volvieron extensiones del poder central, debilitando las instituciones democráticas y fomentando una cultura de dependencia del Estado. En resumen, la reforma agraria resultó un Estado sobredimensionado y una sociedad civil debilitada, generando la inestabilidad. En conclusión, sostenemos que la reforma agraria no constituyó una solución efectiva, sino más bien generó consecuencias negativas, ya que afectó al ámbito económico, social y político. Aquello se debió porque solo se enfocó en beneficiar a una parte de la población sin considerar el impacto que generaría al resto de ciudadanos. En el aspecto económico se evidenció una crisis debido a la desvinculación de las exportaciones extranjeras y el inadecuado manejo de las producciones agrícolas. Por otro lado, en el aspecto social se evidenció una falta de organización entre los campesinos, ya que muchos de ellos no contaban con preparación necesaria para administrar sus tierras, debido a la ausencia de una educación adecuada. En el ámbito político, la reforma afectó negativamente a la democracia, debido a que el poder se centró en el Estado, el cual solo se encargó de favorecer al campesino, mezquinando totalmente a la élite, despojándolo de sus tierras sin ofrecer compensaciones. Este acontecimiento nos deja una lección, que al momento de implementar una ley o reforma, las autoridades deben planificar cuidadosamente y tener una visión para el futuro. El verdadero cambio se logra cuando existe igualdad y las mismas oportunidades para todos.